Porque recordemos algo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel había desviado la palabra del Señor, Nehemías y Esdras comenzaron a reunir para qué pasaba, por qué el pueblo se había desviado. Tuvieron que coger ellos, reunirse para poder leer la palabra desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Vaya conferencia. Desde el más chico hasta el más adulto, más anciano. Y el pueblo lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios. Y hay ocasiones que a veces el Señor nos habla en su palabra, ¿verdad? Aunque en ese momento estamos escuchando, esperando toda la atención necesaria, viene un pensamiento y nosotros lo agarramos. Y Dios nos da ese pensamiento. Y así vamos guardando y guardando lo que el Señor nos da. A veces no sé si algunos hermanos han que acontecido de pronto vayan en la calle, en el momento el Espíritu Santo le da una palabra. Le da una palabra. ¿Por qué le digo eso? Yo cuando era músico, no sé, el Señor me dio una palabra, una música que nunca en mi vida había escuchado. Y era en mis labios, palabra tras palabra, era todo encajonado. Y a veces hice eso, apuntarlo, escribirlo en un libro, en un cuaderno, se me olvidó. Por eso una hermana me recomendó, cuando algo te da el Señor, apúntalo de una, ¿no? Porque uno como humano se olvida. Entonces, la palabra de Dios es la que nos edifica y nos da toda la pauta para hacer lo que queremos hacer. Y en esta noche, no sé qué tiempo toca, 45 o 40 minutos. No lo voy a cansar en esta noche. Bien, bienvenidos a los hermanos, un pueblo masivo que respalda a los jóvenes, y eso es agradable delante del Señor. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos 13. Vamos a la lectura en el versículo 34. ¿Tienen todos? Bien, lo que no tienen, pues comparten ahí los hermanos para que podamos leer los nombres. Dice la palabra del Señor. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Oremos, hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio grande que nos has dado, Señor, primeramente por la vida y por estar aquí en tu casa de oración, Señor, con el único propósito, Señor, de indagar cada día más de tu persona, de indagar de tu hermosa presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, Señor, por derramar tu vida por nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por el privilegio grande que nos has dado de ser tus hijos, tus siervos, Señor, llevar a cabo tu palabra, Señor, conocerte, porque vivimos un mundo perdido, Señor. Ahora que hemos conocido, Señor, nos deleitamos en este camino tan hermoso que nos has brindado, Señor. Muchísimas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús te pedimos toda reverencia en esta noche, que tu Santo Espíritu nos aclare a través de la luz de tu palabra qué es lo que tiene preparado para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios mío, y pedimos sabiduría de lo alto, porque el que está falto, Señor, tú lo dices claramente, pídame que yo te lo daré. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, vamos a ver. Pues leer la palabra. Vamos a leer la palabra y en reverencia a la palabra tenemos la costumbre de pararnos, ¿verdad? Pero más eficaz es cuando nosotros la ponemos en práctica y la atesoramos. La posición no hace la diferencia. La diferencia es cuando la obedecemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar al mensaje y es una fórmula. Virtud más decisión da como resultado un instrumento de Dios. Y hemos tomado este texto
bíblico, pero vamos ahorita a Mateo para entrar una historia muy interesante de lo que Jesús nos enseña. En Mateo, capítulo 25, habla de la parábola de los talentos. Y vamos a hablar un poquito de esto de los talentos, dones que el Señor ha provisto en su iglesia. Leemos el 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien. Después vamos a leer la lectura de la parábola, ¿verdad? Todo el tiempo debajo del Señor, dice en la Escritura, todo lo que se hace el hombre tiene su tiempo. Dios, por su buena voluntad, ha permitido que el hombre disfrutase todo lo que Dios le da. Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de todos los beneficios, trabajo, todo, y todo este es un regalo de parte del Señor. Entonces, por lo tanto, el ser humano tiene la capacidad y cualidad de hacer algo sea bueno en sí mismo para que lo disfrutase a lo máximo mientras esté en esta tierra. Vamos a leer Efesios 8, capítulo 8, verso 8-6. Vamos a manejar un poquito la Biblia. Efesios 4, 8, 6. Dice: y dio dones a los hombres. Amén. Efesios 4. ¿Por qué le digo esto? Versículo 8, 6, porque a veces vemos una coma, hay una parte que algo nos dice, después así en otro relato hay una coma, o sea, a veces clasifican a veces los versículos, A, B, C. Y vamos a ver el libro de Salmos 68, 18. Gloria al Señor. 68, 18, ¿qué nos dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre los Dios. Vemos una clarificación ahí, ¿no? Cómo Dios ha otorgado al hombre, aún siendo perverso, malo, pecador, Dios le brinda dones, talentos al ser humano. Entonces, amados hermanos, vamos a ver el relato del Señor Jesús nos habla. Dice una parábola. Para ahí hay mucho que entendemos por parábola. Este relato de la Biblia, también podemos ver en Lucas 19. Entonces, Lucas lo habla como tipo de vida, y acá Marco, Mateo lo habla como talento. Entonces, amados hermanos, una parábola, sin duda Jesús enseñó las parábolas de dos cosas diferentes. ¿Qué entendemos por parábola? A ver, Jefferson, ¿qué entiendes por parábola? Palabras como tipo de clave. ¿Perdón? Palabras como, bueno, el tipo de sujeto le hablaba al pueblo en parábola. Y el pueblo, los discípulos le preguntaban a Jesús cuál era explicarse, porque no entendía. Y ahí yo opino que es como más o menos como, ¿cómo se dice la palabra? ¿Qué se le da? ¿Qué se le da?
Jesús enseñaba por varias ocasiones, ¿no? Diferente, la enseñanza principal es que el Señor esperaba a sus siervos sean fieles mientras Él regresa. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la segunda venida de Cristo. O sea que tenemos claro. Porque ahí está la segunda venida de Cristo. Y pensamos que es cuando viene la segunda venida de Cristo. La segunda venida es otro tema. Y no hablar de tema escatológico. Entonces, eso hacemos entender que Jesucristo aquí está hablando de algo sencillo. Entonces, algo claro. Entonces, el arrebatamiento, entonces aquí habla que viene a ver a su siervo. Eso es lo que habla toda la historia de la parábola. Ahora, dice en el versículo 14, en el versículo 14 de Mateo que estamos leyendo, que nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre. Aquí se refiere a Jesucristo durante el tiempo de su ascensión, Hechos 1:9, y también de su arrebatamiento. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:7. Ahora, como habíamos dicho, ¿qué es una parábola en sí? Se presenta en forma de una narración relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objetivo de declarar o ilustrar varias verdades. Es decir, es una historia ficticia, pero de trasfondo hay una verdad. Ahí habla de la parábola. Jesús habla de parábolas, habla en alegoría, habla de ciertas figuras. Es por eso que a veces en la Biblia no hay que leerla por correr, en la Biblia hay algo específico, entenderlo bien las figuras. Porque la palabra a veces la tomamos y lanzamos el versículo sin saber lo que está diciendo. Entonces, tampoco no podemos hacer una parábola una doctrina. Eso también hay que tener bien claro. Entonces, a veces hacen decir la Biblia lo que no dice, porque una cosa es lo que la Biblia dice, otra cosa es lo que yo quiero decir lo que la Biblia dice. Es muy diferente a eso. Entonces, la palabra parábola, que proviene de dos voces griegas, para, al lado de él, junto a, y vayen, significa echar o arrojar. Juntando las dos frases, dice aquella que se coloca algo al lado de otra para demostrar la semejanza entre los dos cosas. Entonces Jesús habla de parábolas. Entonces vemos la historia, habla que en el verso 15, habla que el Señor le dio talentos a estos hombres. 5 talentos a uno, 2 talentos al otro, y uno le dio al otro. Entonces, los que tenían 5, los que tenían 2, ellos pudieron multiplicar y duplicar lo que ellos el Señor había dado. Pero había un siervo negligente que lo había tenido guardado, este talento. Entonces lo tenía guardado. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos bien que en los tiempos, muchos dicen la palabra aquí, talento, es una medida de peso. Porque antiguamente existía el sur, lo que es una moneda, el ciclo, el dracma y ciertos tipos de moneda. Entonces Jesús toma este talento como ilustración para una verdad. Entonces, dice que el Señor dio habilidades personales, o es que le llamamos talento. Es decir, el hermano Pedro, cuando estaba en la escuela, su pasión es pintar. ¿De verdad, Pedro? Su pasión es pintar y tiene talento. Entonces, muchos hermanos lo llamaban para decirle: Pedrito, ayúdame con este trabajo, porque ese es su talento y él se defiende y lo hace bien. Entonces, las personas lo llaman para hacer esos trabajos y lo hace excelente. Entonces, vemos así un Messi, un hombre que tiene buen talento en el fútbol. Messi, Cristiano Ronaldo, que se dan ahí en los dos. Entonces, son personas que tienen el talento y Dios se lo otorga. Incluso son personas que tienen un buen cántico, una buena vocalización para cantar, incluso en los instrumentos. Pero una cosa sabemos bien, que toda persona que toca un instrumento, canta, son talentos. No hay que confundir con don o con ministerio. Entonces, esas habilidades Dios se las ha dado al hombre. Se las ha dado conforme a su capacidad, es decir, la capacidad de administrar lo que es encomendado. Entonces, de pronto una persona, supongamos
Entonces va a correr unos 5 kilómetros y descubre que en esa corrida ella se desfoga increíble y llegó a la meta, llegó a los 5 kilómetros. Entonces ella se da cuenta, wow, puedo correr y voy a participar en esa maratón. O sea, uno se da cuenta de los talentos que tiene, pero ya cuando a veces están en anciano, descubre su talento. Es importante, dice el Señor, que mientras tengan la buena juventud, aprovecharla a lo máximo. Por eso acuérdate el día de tu Creador, antes que venga los días malos. Entonces aquí hablamos dos siervos: el fiel, que desarrolló su talento, y el infiel, que su talento fue oculto. Entonces, en el versículo 19, ¿qué nos dice? Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas en ellos. Arregló cuentas. ¿Qué queremos decir ahí? Es decir, Jesucristo vino y pidió cuenta. Recordemos que en 2 Corintios capítulo 5, verso 10 habla que nosotros vamos a dar cuenta al tribunal de Cristo. Sea lo que hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, nosotros tenemos que recibir un galardón completo. Mientras los dones, los talentos que hemos tenido, vamos a ver después de lo que es doble, podemos desarrollarlo, vamos a poder obtener galardón. Pero nosotros, si de pronto alguien no lleva galardón, su salvación la tiene. Pero el galardón no lo va a recibir como tienen que recibirlo los que han trabajado como debidamente. Entonces, amados hermanos, todo talento Dios le ha otorgado al hombre y dones. Entonces, decía el salmista en el capítulo 8, verso 4, que nos dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Un hermano que lea Job 7:17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Amén. Nos damos cuenta. ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él, Señor? ¿Quién es el hombre? Imagínese un hombre. Sin embargo, yo me pregunto, Adán y Eva, ¿qué dones o qué talento tuvieron en el huerto de Edén? Pregunto yo, pero la Biblia no dice eso, es una imaginación de Dios. Pero imagínese, a pesar que Dios hace llover sobre el justo y injusto, sin embargo Dios brinda por su misericordia a las personas darles dones, talentos. Entonces, en la sociedad que vemos, cómo ha variado y han mezclado el profesionalismo y se ha presentado una serie de confusiones en las habilidades y en el intelecto. ¿Qué quiero decir con eso? Un carpintero quiere ser abogado. Un pintor quiere ser ingeniero de sistema. Hay un cierta mezcla. De pronto, los gustos no tienen que ver nada con lo que el intelecto que tú quieres hacer. De pronto, José quiere graduarse como economista y va y termina practicando lo que es ensamblaje en sistema. Imagínense. A veces la gente estudia por compromiso de los padres, pero después termina trabajando otra cosa, ¿verdad? Hacen otras cosas, tienen su título en su universidad, pero ejercen otra función porque a ellos les gusta. Es muy diferente, es una pérdida de tiempo. Por eso estas decisiones hay que tomarlas bien. ¿Cómo hacerlas? Porque imagínense, se gasta dinero, se gasta tiempo. Entonces, algo que realmente especificado lo que quieras hacer en la vida secular. Y como ya hemos dicho esta parábola, el Señor nos habla por parábolas, y hay que tenerlas claras las parábolas, como ya hemos manifestado, ¿no? Varias ocasiones Dios, el Señor, le hablaba por parábolas a los discípulos porque la gente no entendía. Por ejemplo, dice la Escritura que nosotros somos luz, ¿verdad? Amén. O sea, y la palabra hay que ver por qué nos dice que somos luz. Supongamos, como ejemplo, el propio dice, como somos luz, bueno, entonces me voy en la casa de un hermano, se le fue la luz a las 8 de la noche y voy a la casa de hermano, déjame entrar porque soy luz para que me la casa. ¿Verdad? Es algo absurdo. O sea, hay que entender bien las parábolas. La otra cosa es cuando Juan dice,
El Señor dice que somos sal de la tierra. Nos vamos a la casa del hermano y vamos a poner la mano para ensalar la arroz, ¿verdad? Entonces hay que entenderla bien cuando la Escritura habla de parábolas. Entonces, amados hermanos, vemos cómo la pregunta que yo me hago ahorita: ¿de qué se trata la vida? Pregunto al niño. ¿De qué se trata la vida? La vida cristiana. Hermano Jonathan, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿La vida cristiana o Puede generalizar la cristiana o la vida secular, no sé. en una vida cristiana dar más honra al nombre de Dios? Pues somos creados para la gloria de su alabanza. Amén. Y eso es una vida cristiana, una vida mundana. O sea, la vida es grande, la vida es un placentero de vivir porque Dios nos lo otorgó, pero tiene que tener una vida de objetivos y de metas. Porque si Dios nos rescató de las tinieblas a su luz, nos trajo aquí su gran salvación, tenemos que tener una meta, ¿verdad? No vamos a tener el ministerio de la banca, como dicen por ahí, no vamos a tener los talentos de oír o mirar más lo que pasa dentro de la congregación. Entonces, tenemos que tener una vida específica en el Señor, una vida específica. Porque pueden pasar los años y pregunta a veces: ¿cuál es mi don, Señor? ¿Cuál es mi talento? O sea, y nos pasamos el tiempo así. Pasan los años y no ejercen lo que Dios le da. Déjenme decir algo: que cuando Dios nos llama, a cada uno le posee dones espirituales. Los talentos son algo natural, igual son transmitidos ¿cómo se dice? Por descendencia o por la familia, que a veces le dan los talentos. Pero los dones espirituales Dios se los ha otorgado a cada hombre y mujer. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestro don? ¿De qué forma podemos descubrir nuestro don? Vamos a leer Efesios 5:17. ¿Quién me puede lectura el 5:17? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Aquí una la traducción lenguaje actual dice: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Hay una traducción que dice: no actúen desconsideradamente, sino traten de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiera que hagan. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, los dones espirituales y las habilidades naturales son siempre confirmadas por otro. Gloria al Señor. Proverbios 27:2. ¿Qué nos dice? Proverbios 27:2. Amén. Si no tenemos ese versículo, claro, ¿no? Que otro te alabe. Yo tengo el don, yo tengo el talento, eso, y yo doy el don y yo lo hago bien. O sea, te estás alabando tú mismo. Alguien tiene que decirte: oye, me agradan tus cualidades, me gusta cómo actúas, todo eso. O sea, otro tiene que decirte lo que tienes. Aquí lo dice Proverbio. Entonces, que en otro lo vea, que realmente tú eres. No, dice en otra versión, en Proverbios 27:2, dice: no presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Lo dice claro.
Como ya hemos dicho, ¿no? Los talentos a veces muchas personas quieren con respecto a la música. Y a veces las personas confunden, dicen que el cantar es un ministerio, el cantar es un don. ¿Saben decir eso? O si no, a veces le saben decir, presentamos o a veces hace un gran anuncio o una invitación a tal evento que vamos a hacer en tal iglesia y presentamos al salmista que va a llevar las alabanzas y el super apóstol que va a llevar el mensaje y todo eso. Entonces, la palabra salmista, amados hermanos, hay que tenerlo claro en su contexto bíblico. Si de pronto alguien toca un instrumento o alguien canta, pensamos que es salmista. O sea, hay que tenerlo claro, porque los salmos son personas que son inspiradas por el Espíritu Santo, a quien Él permitió para que escriban salmos. Moisés escribió un salmo, David escribió 73 salmos. Salomón escribió 2 salmos. Los hijos de Coré escribieron 12 salmos. Asaf escribió 12. Emán de Israel escribió 1. Jedutum escribió 1. Y los anónimos, los que faltan, esos son desconocidos. Son 48 salmos que son desconocidos. Entonces, esos son salmistas, que la Biblia no me indica. Pero que venga a decir que el autonombre es salmista, no sé dónde se toma, pero la Biblia me explica esto, ¿no? Hombres son inspirados por el Espíritu. Ni aún los himnos que uno son inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el hombre es una cosa que crea música diferente. O sea, para cantar al Señor, pero otra cosa es que Dios me pide para que escriba su contexto bíblico, para que vaya complementando el canon de la Biblia. Entonces, vemos claramente cómo a veces se han confundido a veces los dones. A veces los talentos los hacen dones y los dones los hacen ministerio y todo eso. Vemos el otro punto, descubrir el don que es. Ser diligente. 1 Corintios 12:31. ¿Alguien me ha leído la Biblia? Procurar, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. A ver. Y vemos en la carta de Corintios, usted va a ver serie de dones espirituales que Dios nos ha otorgado. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, espíritu de discernimiento de espíritu, interpretación de lengua, diversos géneros de lengua. En fin, vemos usted una serie de dones y también lo va a ver en Romanos capítulo 12, de 6 en adelante. Va a haber una serie de dones que el Señor le otorga. Entonces hay que mirar los mejores dones. Los mejores dones. Es como dice hoy en día, quisiera tener el don de profecía para profetizarle a alguien el futuro, o decirlo acá. Otros dicen, quisiera tener el don de hacer milagro o el don de sanidad. Yo a veces me pongo a pensar, las parejas que ustedes tienen su enamorado, y bueno, que el Señor los bendiga y le dé esa habilidad para que lo realicen, ¿no? A veces me pongo a pensar, yo hasta ahorita me pongo a pensar, un joven o una joven algún día ha orado de esta manera: Señor, ponme el don de continencia y no quiero tener chico ni chica por el reino de los cielos. Es difícil, ¿verdad? El don de incontinencia, ¿sabes decir? De no tener apetito sexual. Hay una hermana que un día vino aquí a dar una enseñanza de los textos padres, la hermana María Eugenia Chiribó, no sé si la conozcan. Ella era mi maestra en el instituto, está en la ética cristiana. Y ella da su testimonio que ella le pidió eso al Señor. Y ahorita ella tiene su edad, pero es una mujer potente cuando habla en su área, lo que es evangelismo personal. Cada vez que sea una persona, la gente se convierte a Cristo. Y ella se mantiene así, es soltera, ya tiene su edad. Pero sin embargo, ella le pidió al Señor eso que su hija. En el caso de Pablo, muchos dicen que Pablo fue soltero, otros dicen que fue viudo, en fin. Pero dicen que hay este tipo de eunucos. Los eunucos que lo hacen, nacen y se hacen por el reino de los cielos. Son personas castradas. Entonces, las personas que nacían con eso, los ponían en palacios de los reyes para cuidar de las concubinas. O las personas a veces, los hombres lo hacían, les cortaban el prepucio para que no tengan relaciones dentro del palacio. Y las personas que se hacen por el reino de los cielos, como el caso de Pablo.
Me dice, hermano, ¿usted cómo sabe que Pablo tuvo mujer? La Biblia no lo dice. Pero el libro de Hechos habla de que Pablo tuvo sobrino. Entonces, la esposa porque para ser un hombre participante en el Sanedrín, tienes que tener, requisitos, tienes que ser casado. Entonces, este hombre, la Biblia dice que todos los hombres sean mayores. Bueno, disculpe que me dé un poco de tema. Pero este hombre se hizo por la causa del reino de Dios al Señor. Por esa causa el Señor, por esa causa Pablo le pidió al Señor que se haga por el reino de los cielos. Y esto es interesante, lo que Pablo procura, ¿no?, en su vida espiritual, porque lo que le pasó en el camino es algo tremendo, pero ningún apóstol pasó por esto. Lo vio a Jesucristo glorificado. Entonces, el Señor le cambia todito, los 365 grados en su cabeza, y el hombre se decidió por buscar al Señor. Entonces, en un comentario lo que digo, ¿no?, después la esposa de Pablo decía, tú siendo un hombre ortodoxo, un hombre celoso de la ley, y te vas al cristianismo, yo me separo de ti. Es un comentario, no digo que es doctrina fundamental. Entonces, se ve el comentario que Pablo tuvo esposa. Tomando el tema, amados hermanos, pues, lo que es la parte de los dones espirituales. Los dones espirituales son para el crecimiento de la iglesia. Los dones espirituales, si el hermano Julián tenga un don de discernimiento de espíritu, va en otro lugar, el don lo puede ejercer también allá. Y cada uno de vosotros que tenemos el don, lo ejerce en otro lado, lo puede ejercer, porque eso es lo que Dios le ha dado para el crecimiento de la iglesia. Entonces, las funciones que ejercen los diáconos ancianos es otro asunto. Entonces, los dones espirituales hay que saberlo de su trasfondo bíblico, porque pronto alguien habla, el profetisa y dice que ese hombre es profeta. Cuando alguien escucha que alguien te dice un mensaje, este hombre es profeta. Entonces, muchos dicen, hay o no hay profeta en la actualidad. Otros dicen, no hay profeta. Otros dicen, sí, no hay profeta. Y le pregunto yo, ¿conocemos bien profundamente los dones espirituales? Porque Dios puede usar a cualquier persona sin ser profeta. Y incluso aquí alguien te puede usar para que le digas una palabra a esa persona. Y Dios te lo cuenta. No es que de pronto un instituto te ponga las manos y ahí está, puedes hacer profeta o la profeta para que vaya al país, el mundo entero, a predicar la palabra de Dios. O como que un instituto te llama para el pastorado, negativo. El instituto nunca te hace llamado para el ministerio. Los ministerios te lo llama Dios. Eso después vamos a hablar. Entonces los dones espirituales hay que saberlos llevar. Porque Pablo decía, ustedes tienen el mejor don. Entonces, de pronto, en el libro de Romanos 12 habla también de los dones espirituales. De pronto alguien te da un consejo y decimos, el hermano tiene el don de consejería. Seguro. Porque dar consejería a alguien no es dar curita, una curita. Dar consejo a alguien es un proceso a tratar a una persona. No es de la mañana a la noche, de un día a otro, dar un consejo que está en un hombre de consejo. La consejo tiene un proceso en la vida espiritual de alguien. La persona viene con problemas psicológicos, problemas espirituales. Entonces hay que tener un buen tiempo para tratar a esa persona. Es un proceso. Entonces por eso es importante los dones saberlos usar. Entonces, la consejería no es curita. Si me hago entender, no es curita. Entonces también, cuando alguien por ejemplo me dice, hermano, aquí tiene una lengua y comienza a hablar en lengua descontroladamente, y hermano dice, que no tiene una lengua. Habló lengua a la persona, pero hay que saber controlar. Porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino controlar lo que uno tiene. Y a veces cuando alguien se descontrola, tienes el don de lengua, hablas en lengua, tienes que saberlo, entenderlo bien, que no es
hacer balbuceo o tomar un micrófono y hablar en vacío. O sea, si hay alguien intérprete, hay 2 o 3 intérpretes, pues alguien lo puede interpretar. Si no, quédese calladito y hable usted para con Dios. Entonces, ese tipo de desorden había en Corintios. Por eso, el cristiano en la actualidad, yo sí le deseo a los cristianos, a los jóvenes especialmente, pidan al Señor discernimiento de espíritu, el don de discernimiento de espíritu, porque lo que viene a nuestras vidas, vienen cosas peores, se levantarán hombres hablando cosas perversas, porque la venida de Cristo está cerca y esto tiene que cumplirse en las Escrituras. Por eso que hay que aprender mucho de los de Berea. Los Berea, ellos, así sea Pablo, que sea un hombre rebosando de unción de poder, ellos escuchaban lo que Pablo hablaba y comprobaban con sus casas las Escrituras si sucedieran o no era. Por eso el versículo favorito de 1 Tesalonicenses 5:21, examínenlo bien y reténganlo que realmente te van a edificar. Porque Pablo decía que se levantarán entre ustedes mismos hablando cosas indebidas. Por eso en la juventud y en la actualidad tienen que comer de Biblia bastante y pedirle al Señor, dame el discernimiento de espíritu para poder entender esto. Porque anteriormente ya habíamos manifestado una cosa que tú detectes a la persona que más del espíritu, otra cosa que tú disiernas la palabra de Dios, porque tú lees la Biblia, pero disiernes algo y no la compartes. No le dices amén a eso lo que está hablando. Pero otra cosa es que tú detectas a un espíritu que no es de Dios y tú de esto no es de Dios. O sea, el don del discernimiento de espíritu ya comienza en ti a orar y detectar lo que realmente no es de Dios. Es muy diferente. Entonces, amados hermanos, la juventud, Dios le da un potencial tremendo. A toda la iglesia Dios le da un potencial tremendo. Pero hay que sacar lo que tenemos, sacarlo, porque Dios nos ha dado. Cada uno tiene su talento, ¿verdad? Incluso las personas cuando se gradúan, los odontólogos, los que se gradúan en enfermería, eso les ayuda bastante al pueblo de Dios también, ayudarle. Entonces, eso es importante, amados hermanos, tener en cuenta esto. Ahora, descubrir el ministerio. Un ministerio es siempre sustentado por un don. Es el soporte del ministerio, ¿verdad? Debemos demostrar el ministerio. Vamos a ver, demostrar el ministerio. 1 Pedro 4:10. Primero Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministro según el don. Ahora, don espiritual o ministerio tiene algo similar. ¿Dónde? Regalos de Dios. Porque nada nosotros poseemos, nada. Todo lo da Dios. Amén. Entonces, en Efesios capítulo 4, usted conoce ese versículo de memoria, que Dios constituyó a algunos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, la pregunta del millón a veces que saben que si muchos jóvenes conversan, hermano, en la actualidad existen apóstoles, en la actualidad existen profetas. ¿Saben decir así? Uno dice, bueno, profetas no existen, apóstoles no existen porque Dios cogió a 12 apóstoles. Entonces, esos 2 apóstoles, el Señor me encomendó para el fundamento de la iglesia. Entonces, Pablo decía, yo soy un abortivo, soy el último de los apóstoles. Pablo se lo consideraba. Ahora, para ser apóstol hay que tener una serie de requisitos. Hoy en día existe una escuela de apostolitis que se ha levantado y se ha metido una escuela de apóstoles, de apostolado. Entonces, las personas estos comienzan a formar este tipo de ministerios que ni siquiera han podido fundar iglesias. Los apóstoles tienen que ver andando con Jesús, vieron la resurrección de Jesús y fueron directamente llamados por Él. Son 6 requisitos que tiene que tener un apóstol. Entonces, alguien que tenga que ser un apóstol
¿cuántas iglesias están fundadas? Porque los apóstoles fundaban iglesias. Eso lo dice la Escritura. Ahora, según profetas, acordemos algo, que los apóstoles y los profetas fueron los dos el fundamento de la iglesia. Antiguamente, los apóstoles del Nuevo Testamento fundaron la iglesia. Ahora, de pronto, a los profetas, de pronto parece por ahí profeta, porque el último profeta que se ve fue Agabo. Agabo dio ciertas cosas que le iban a pasar al apóstol Pablo. ¿De quién es este signo? Así va a ser este hombre perseguido allá. Y habló también de una sequía, y se cumplió aquello. Entonces, la característica de un profeta del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento varía bastante. Varía bastante. Entonces, los profetas se lo conocían por su condición de vida. Por su condición de vida. No porque venían a asustar al pueblo. Las personas lo conocían por su estilo de vida. Su estilo de vida. El profeta Samuel, cuando fue a la casa de Isaí, Isaí le pregunta: ¿es pacífica tu venida? Porque las personas ya sabían, los profetas, que venían a dar una palabra de juicio de parte de Dios. Entonces, la gente venía así, un poco asustada, y le pregunta: ¿es pacífica tu venida, Samuel? Entonces, la palabra profeta, portavoz de Dios, en la actualidad puede ser que lo haya o puede ser que no lo haya. Puede ser que lo haya. Porque hay cosas que a veces alguien te ha ministrado y te ha dicho una palabra y se cumplió en aquel tiempo, en tu vida personal. Se cumplió. Pero hay profecías que te dicen, pero no se cumplió. No se cumplió aquello. Entonces, en el caso de evangelistas también, Dios también ha llamado a los evangelistas. Pero los evangelistas a veces se dedican a hacer otros eventos a que Dios no lo llamaba a que hagan. Entonces, también vemos en el caso del pastor, que el pastor como maestro va a coger de la mano, Si un pastor le enseña, qué pena, porque es lamentable que si alguien diga: hermano, podemos darle la oportunidad a los hermanos porque Dios nos está levantando y por ese motivo me enseño. Es un error, pero como líder es un error, como pastor. La responsabilidad de un pastor es enseñar el pasto fresco para la congregación. No puedo tomar excusas para no enseñar. Entonces, si no tengo herramientas para enseñar, no tengo el don, la herramienta, como digo, el don de maestría, no tengo cómo para enseñar, no se me preparo y me capacito. Hay pastores sencillos que van a prepararse en el instituto. Y lo que a veces decir el instituto es un cementerio. Pueden decir su comentario. Pero a veces esas personas que dicen su comentario, cuando interpretan la Biblia, dan terror escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es lanzar y hablarla como a ellos les parece la palabra de Dios. Entonces, es importante que pastor con maestro va cogido de la mano. Un pastor tiene que enseñar y tiene que ver serias situaciones de cómo tratar al pueblo de Dios, tener buena consejería para ellos. Entonces es importante, amados hermanos, que el pastorado te lo hace Dios, pero si el llamado Dios te lo hace, es con el propósito de prepararte. Pablo recomendaba a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, le decía: si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si desea, anhela buena obra, prepararse, porque antiguamente había escuela de profetas. La escuela de profetas viene. Y en la actualidad Dios ha bendecido muchos institutos donde le abren las puertas para que ellos puedan servir al pueblo del Señor y para que ellos, su ministerio, lo vayan puliendo. Porque solamente ellos te dan herramientas para que lo puedas desarrollar tu ministerio. Entonces la juventud, aprovechar lo máximo. Tenga la oportunidad. De pronto que cante, toque el instrumento, está bien, pero hasta ahí no llega todo. O sea, uno hay que ir más allá. Porque, por ejemplo, si yo toco una nota o una melodía o un ritmo, eso no me va a preparar en la parte espiritual de las escrituras. Esto va más allá. Entonces, las escrituras
hay que entenderla porque hay cosas que lamentablemente personas decimos todo amén. Le decimos gloria a Dios todo lo que dice. Por otro se dice, Jonás, hermano, dice la palabra de Dios que Jonás se lo comió un tiburón. Amén, hermano. Sí, precisamente sí, todos dicen amén. Entonces, son cosas que hay que entenderlo bien la palabra del Señor. Dice que Él siempre todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Entonces, el tema, hablando de Jonás, un día estaba en el instituto, estamos hablando, un compañero está hablando de lo que es Jonás. Entonces sabía decir, hermano, una pregunta, dice, un hermano dice, Jonás, ¿realmente qué pescado fue? ¿Una ballena? La Biblia no dice, pero fue un monstruo marino, un monstruo grande. Entonces me decía, hermano, a Jonás no le costó el pasaje. O sea, no le gustó el medio de transporte para irse a la playa, pero Dios se encargó del pasaje. Entonces el hermano me dice, ¿cómo es? Es porque Jonás, metido en el pez, todo incómodo, llegó a la playa, pero no le costó ningún sufre. Dios se encargó del pasaje, llevarlo a la playa de Nínive para que vaya a pregonar la palabra del Señor. Entonces, son cosas que, amados hermanos, la Escritura tenemos que estudiar. Jesús dijo claramente, escudriñen las Escrituras. No solo de pan vive el hombre. Toda Escritura es para edificar nuestras vidas. Entonces, no podemos vivir de sustituto. Tenemos que vivir de la palabra del Señor. Un banquero, ¿cómo es que está bien clasificado? Son personas preparadas para el que está bien clasificado. Y además, incluso hasta se les escapa por alto a ciertos banqueros bien clasificados. Se les escapa. Imagínense. Gloria al Señor. Bien, entonces la diferencia entre talentos y dones es mucha la diferencia. Entonces no hay que confundir estos términos. Uno es sobrenatural y los otros son naturales. Entonces, amados hermanos, tenemos en claro algo, ¿no? Para la conclusión del tiempo que me ha cogido, en la casa del Señor, pues hay vasos de útil. No puedo decir vasos que no son de zona, vasos de útil. Aquí hay mucha juventud en donde se toman sus decisiones con sus virtudes para ser instrumentos en las manos del Señor. Amén, aquí hay muchos jóvenes que están integrando, jóvenes que están preparando por la causa. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Tienen que tener esas habilidades que Dios te da, ponerlas en práctica, ponerlas en acción, porque eso es lo que Dios en el día postrero Dios nos pedirá cuenta de todo lo que hemos hecho, sea lo bueno, sea lo malo. Entonces, si queremos recibir el galardón completo, pues desde ya ponernos en la mano del Señor y desarrollar ya esos dones espirituales, ¿verdad? No es importante esto porque, como habíamos dicho al principio, la vida cristiana no es que nos sentemos en la iglesia, nos paramos, panoteamos, cantamos, sentamos, escuchamos el sermón, damos una ofrenda, oramos y nos vamos. Esa vida no tiene sentido. Tiene que tener sentido la vida de creyente, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes que el Señor nos movió, fueron dispersados de punto a punto, de polo a polo para predicar la palabra del Señor. Imagínense, Esteban no es un hombre llamado de Jesucristo, no fue un apóstol, pero fue un hombre varón lleno de virtudes, lleno de fe del Espíritu Santo. Se enfrentó a un gran grupo de personas y le hizo un resumen todito de lo de Jesucristo. Entonces la gente de tan hostigada le tiraron piedra y Señor, no les miren tomen cuenta de pecado. A pesar, hermanos, de la situación que vivían, ellos predicaban la palabra del Señor. Entonces sería un día lindo para nosotros en la iglesia, digamos, hermanos, todos vamos al Señor, amén. El día domingo entonces a las 8 en punto de la mañana nos encontramos aquí para predicar todo este sector de evangelizar. Ni uno, ni Pregúntame yo, ¿quién vendrá? ¿Cuántos se quedan? ¿Y quién no vendrá? Entonces esta es la comisión que el Señor nos hace. Afuera, predica la palabra. Amén. ¿Ven? Amén. Está bien.
las campañas que hagan, el nivel que hagan, está bien, es algo ayuda. Pero lo más práctico, lo más confrontar a las personas, personalmente. Le cayó el hacha. Eso no es nada cuando vayan y prediquen. ¿Verdad? Más práctico, eso es sencillo, no es complicado. Entonces, eso es lo importante, amados hermanos, en la actualidad. Nosotros como cristianos vamos a aparecer delante del Señor, seguro que hayamos hecho el pueblo. Entonces, como conclusión, más hermanos, pues tenemos docenas de iniquidades, muchos tienen dones espirituales escondidos y no saben lo que tienen. No saben lo que tienen. También es importante que un líder que es llamado por Dios tiene que tener una directriz concisa. Saber lo que tienes frente de tu mano, dónde lo estás conduciendo, para qué lo estás preparando y cómo lo estás sustentando a ellos. O sea, que eso hay que tenerlo claro. Eso. Un liderazgo no es fácil, pero con la ayuda del Señor y con la herramienta que Él nos da, pues avanzar. Entonces, dice, hermano, dice, ¿cuál es mi talento? O a veces se le acerca a alguien así en privado, bueno, ¿cuál es mi talento espiritual? O dice, no, si me ha visto a mí, ¿cuál es mi talento espiritual? ¿O cuál es mi don? Entonces eso comienza a tener diálogo con 100 personas, ¿no? Y decirte cómo es tu don. Ahora, el don no es algo mágico, te va a ver como varita mágica. El don hay que sacarlo, hay que descubrirlo. Y por eso hay que integrarnos, influirnos en las cosas del Señor. Sea lo que sea, influirnos y vamos a descubrir el don realmente que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay que involucrarnos en la obra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, pues es importante esto que el Señor nos acaba de enseñar. Amén. Bien, pues quisiera cantar una alabanza al Señor y con esto termino. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a cantar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a cantar al Señor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No buscas fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los bienes del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me
Jesucristo. Señor, los dones que tú nos has provisto, porque son irrevocables, Señor. A pesar de las situaciones difíciles, complejas de nuestras vidas, Señor, tu Espíritu Santo es el que nos alienta y nos da la fuerza, Señor. Señor amado, Dios mío, te pido en el nombre del poderoso de Jesucristo, que tome el control de cada joven, Señor, y que desarrolle, Señor, y saque ese potencial que tienen en sus vidas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Señor amado, gracias por todos los talentos, ministerios que has provisto en nuestras vidas, Señor. Y aún seguimos pidiéndolo, Señor, porque aún el que comienza la obra, tú la perfeccionarás, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, este pueblo joven, Señor, que está con el deseo de servirte, con el deseo de seguir tu palabra, tu camino, no tiene ninguna dirección cómo hacerlo, Señor, buscar los dones espirituales, pero Dios mío, tú me das a entender, Señor, que los dones que tú se has dado, Señor, ellos van a reflejar lo que realmente van a hacer y hacen por medio de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por las bendiciones que nos brindan, porque tu palabra dice, Señor, que tú diste dones a los hombres para que puedan, Señor, disfrutar dentro de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Jesús, y te pedimos una bendición sobrenatural sobre esta juventud, Señor. Levántalo para la gloria de tu nombre, Señor. Así como muchos jóvenes que lo levantaron en aquel tiempo, en la antigüedad, hombres talentosos, Señor, como David que tocaba el arpa, Dios mío, era tremendo, Señor amado. Así como aquel joven Timoteo, Señor, desde la niñez no supo la palabra, Señor, y su abuela dice, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, levanta esos evangelistas que están ocultos en esos vidas, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, preséntate a ellos, Señor, y ya entender el don que tienen Jesucristo, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, toda la gloria te damos a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que tú haces en nuestras vidas cosas maravillosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. A su nombre. Gloria al Señor.